El sonido de copas chocando y conversaciones amortiguadas llenaba el aire. El aroma fresco de desinfectante se mezclaba con el tenue olor a café recién hecho en la sala de descanso. El señor Samuel, con la espalda ligeramente encorvada por la edad, se movía silenciosamente entre los escritorios, puliendo superficies con mano experta. Su uniforme, limpio pero desgastado en los bordes, era un testimonio de años de arduo trabajo. «Señor Samuel». La voz aguda de Alex Morrison cortó el murmullo como un látigo. Las cabezas se giraron mientras él cruzaba la sala con paso firme, el rostro enrojecido por la irritación. Sostenía un informe manchado de café, como si fuera una reliquia contaminada. «Lo siento, señor. Lo limpiaré de inmediato», dijo el señor Samuel, con la mirada baja pero la voz firme. «No, señor Samuel. Lo siento, no es suficiente. No hay lugar para errores», espetó Alex, arrojando los papeles sobre el carrito del señor Samuel. Algunos suspiros ahogados y miradas intercambiadas dijeron lo que las palabras no podían. Cuando el tenso silencio se asentó, la mano del señor Samuel se apretó alrededor de una vieja y arrugada fotografía en su bolsillo, un recordatorio de quién fue una vez y del poder de la bondad que había cambiado su vida para siempre. Y, sin que Alex lo supiera, estaba a punto de cambiar también la suya. La oficina retomó su ritmo después de la confrontación, pero un aire de inquietud permaneció. Susurros seguían al señor Samuel mientras limpiaba metódicamente las páginas manchadas, su expresión indescifrable. El personal más joven intercambiaba miradas incómodas, algunas con lástima y otras con sutil molestia por la interrupción. El señor Samuel se movió hacia la esquina de la sala, donde los rayos de sol se filtraban por las persianas, proyectando sombras en el suelo. Sacó la gastada fotografía de su bolsillo y la contempló. Mostraba una versión más joven de sí mismo, de pie frente a una audiencia, con una orgullosa sonrisa en el rostro y sosteniendo un prestigioso premio por trabajo humanitario. La imagen era un testimonio de la vida que una vez llevó, una vida llena de respeto, propósito y sacrificio. Pero esos días habían quedado atrás, barridos por el tiempo y el destino. La joven becaria, Lena, lo observaba desde su escritorio. Siempre había encontrado al señor Samuel amable, ofreciéndole una sonrisa o algunas palabras de sabiduría cuando se sentía perdida. Hoy, verlo humillado despertó algo en ella. Se acercó con pasos vacilantes, cuidando de no llamar la atención. «Señor Samuel, ¿está bien?», preguntó en un susurro. Él guardó la fotografía de nuevo en su bolsillo y le ofreció un leve asentimiento. «Estoy bien, querida. Gracias por preguntar». Antes de que Lena pudiera decir más, la voz de Alex resonó desde su oficina. «Lena, necesito esos archivos ahora». Ella miró de reojo al señor Samuel, con culpa escrita en su rostro, antes de apresurarse. Pero la semilla de la curiosidad ya había sido plantada en su mente. Alex estaba sentado en su escritorio, golpeando el bolígrafo contra la madera pulida, con la frustración burbujeando bajo la superficie. La presión por rendir era implacable, y cada error se sentía como un posible desastre. Echó un vistazo a la pila de currículums en su escritorio, jóvenes y ambiciosos graduados compitiendo por el puesto bajo él. No había espacio para errores. Sin embargo, una sensación inquietante por su arrebato anterior no se desvanecía. Mientras revisaba informes, un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Era Lena, colocando los archivos en su escritorio. Sus ojos se fijaron en un recorte de periódico que sobresalía de debajo de unos papeles, uno que Alex había pasado por alto en la pila que recogió de la sala de descanso. El titular decía: «El profesor Samuel Jennings, honrado por heroísmo comunitario». La curiosidad de Lena se convirtió en asombro. Parpadeó y miró a Alex, quien finalmente notó el recorte. Su ceño se frunció mientras lo sacaba y leía el titular con una expresión de desconcierto. Sus ojos se levantaron hacia Lena. «¿Sabes algo sobre esto?». Ella negó con la cabeza. «No, señor, pero creo que deberíamos».
La mirada de Alex volvió al papel, la realización comenzando a filtrarse como un escalofrío. Al día siguiente, Alex llegó temprano, incapaz de sacudirse la historia o los ojos inquietantes del anciano conserje. El título profesor resonaba en su mente, chocando con el uniforme desgastado que veía en el señor Samuel todos los días. Convocó una reunión rápida en la sala de descanso bajo el pretexto de un día de limpieza general, asegurándose de que el señor Samuel estuviera presente. Mientras se reunían, Alex se paró frente al equipo, sosteniendo con fuerza el recorte de periódico. «Señor Samuel», comenzó Alex con la voz vacilante, «encontré este artículo. ¿Es usted?» La sala quedó en silencio, todas las miradas en el viejo conserje. El señor Samuel se paró más erguido de lo habitual, mirando alrededor al mar de rostros antes de que sus ojos se encontraran con los de Alex. Por primera vez, Alex no vio a un simple conserje anciano, sino a un hombre con profundidad, historia y los restos de orgullo. «Sí», dijo el señor Samuel en voz baja, «ese era yo». Un murmullo recorrió la multitud mientras la mano de Alex aflojaba el agarre sobre el papel. La verdad, desvelada tan sencillamente, lo dejó estremecido. El hombre al que había reprendido era más de lo que parecía. Era un héroe que lo había perdido todo por el bien de los demás. El peso de las acciones anteriores de Alex lo aplastó con fuerza. El señor Samuel dio un paso adelante, los ojos vidriosos por los recuerdos. «Una vez creí que la bondad era suficiente para cambiar el mundo», comenzó, con voz fuerte pero teñida de tristeza. «Pero también aprendí que tiene un costo». Mientras relataba cómo había perdido su puesto y su familia en la lucha por la justicia, la sala quedó aún más en silencio. Su historia era una de sacrificio, de dar todo lo que tenía por aquellos que no podían hablar por sí mismos. Cuando el sistema se defendió, quedó con nada más que la ropa en su espalda y la voluntad de seguir adelante. El corazón de Alex latía con fuerza en su pecho. La oficina, que una vez había sido su reino, ahora se sentía como una prisión creada por él mismo. Los días que siguieron a la revelación fueron diferentes. El aire en la oficina, antes lleno de charlas ociosas y tecleo apresurado, ahora era más tranquilo, más reflexivo. Los susurros sobre el pasado del señor Samuel resonaban por los pasillos, llevados de un cubículo a otro como una suave y respetuosa brisa. Alex no podía sacudirse el peso de sus acciones. Cada mirada al señor Samuel era un recordatorio de su arrogancia e ignorancia. Decidido a enmendarse, comenzó con pequeños gestos. Un tímido «buenos días» al pasar, preguntando al personal de limpieza si necesitaban ayuda con suministros y asegurándose de que la carga de trabajo del señor Samuel fuera más ligera. El señor Samuel notó estos cambios, pero no dijo nada. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un reconocimiento silencioso, un entendimiento tácito de que sanar lleva tiempo. Una tarde, Lena se acercó a Alex con una idea. «¿Por qué no hacemos un pequeño evento para honrar las contribuciones del señor Samuel, no solo a nosotros, sino al mundo?» Alex, sorprendido, asintió lentamente. Era un paso hacia la redención, uno que sentía que ya llegaba tarde. La idea de organizar un evento generó reacciones mixtas. Algunos empleados estaban emocionados, ansiosos por demostrar su nuevo respeto por el señor Samuel. Otros eran escépticos, preguntándose por qué un simple conserje merecía tal reconocimiento. Esta división inquietó a Alex, recordándole que el cambio, por genuino que sea, a menudo es recibido con resistencia. Una noche, mientras Alex permanecía en la oficina vacía, el señor Samuel se le acercó. «Estás intentando hacer las cosas bien, Alex», dijo, con las comisuras de los labios levantándose en una leve sonrisa. «Pero recuerda, el verdadero cambio no viene de un solo acto, es una serie de ellos». Alex sostuvo su mirada, sintiéndose a la vez humilde e inspirado. «Lo sé, señor Samuel. Quiero hacerlo mejor». Los ojos del señor Samuel se suavizaron.
Entonces empieza siendo amable cuando sea más difícil. Llegó el día del evento. La sala de descanso había sido transformada con decoraciones simples y un podio improvisado. El personal se reunió, la curiosidad mezclada con la anticipación. Alex estaba al frente, con las palmas ligeramente sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. Esto no era solo sobre el señor Samuel, era sobre cambiar la cultura del lugar de trabajo. Hoy estamos aquí para reconocer a alguien que nos ha enseñado el valor de la humildad y la bondad a través de acciones silenciosas. Comenzó Alex, con voz firme pero cargada de emoción. El señor Samuel es más que la suma de su trabajo aquí. Es un recordatorio de que cada persona que conocemos lleva una historia, una que merece ser escuchada y respetada. La sala quedó en silencio mientras el señor Samuel avanzaba. Su expresión era de gratitud y orgullo, un hombre que ya no estaba a la sombra de su pasado, sino iluminado por el reconocimiento que merecía. Gracias, dijo, con voz fuerte y clara. No estoy aquí porque quiera que me recuerden por lo que fui, sino para recordarles que el poder de la bondad puede cambiar más de lo que imaginan. Puede cambiar vidas. Cambió la mía. Un aplauso resonó, genuino y sentido. Alex sintió que un nudo en su pecho se aflojaba, reemplazado por calidez y esperanza. En las semanas que siguieron, la oficina retomó su ritmo habitual, pero los pequeños actos de bondad continuaron propagándose. Los empleados que antes evitaban el contacto visual, ahora intercambiaban sonrisas y saludos. Los errores se enfrentaban con paciencia en lugar de frustración. Alex se sentía transformado, no solo como gerente, sino como persona. Vio el poder de escuchar, de entender que el liderazgo no se trataba de exigir respeto, sino de ganarlo a través de la empatía y la acción. Una tarde, mientras Alex se preparaba para irse, vio al señor Samuel cerca de la ventana, mirando el atardecer. Se acercó y se quedó junto a él en silencio. Gracias por mostrarme a quien yo era demasiado ciego para ver, dijo Alex en voz baja. Los ojos del señor Samuel, sabios y comprensivos, se encontraron con los suyos. Siempre estuvo ahí, Alex. Solo tenías que abrir los ojos. La luz dorada del atardecer bañaba la sala, como sellando el momento con una silenciosa aprobación. El viaje no era solo del señor Samuel o de Alex. Era un testimonio de todos aquellos que se atreven a creer que la bondad, por pequeña que sea, puede provocar una transformación que resuena mucho más allá de las paredes de una oficina. Las semanas se convirtieron en meses y el cambio en la cultura de la oficina se volvió más notable. Los empleados que antes se veían solo como colegas, ahora compartían conversaciones más allá del trabajo. Tarjetas de cumpleaños circulaban, actos espontáneos de apoyo surgían, y las risas compartidas en la sala de descanso pintaban un panorama diferente del ambiente estéril que una vez existió. Alex continuó fomentando esta nueva cultura, implementando actividades de equipo y políticas de puertas abiertas. Aprendió a valorar no solo la productividad, sino también el bienestar de aquellos a quienes dirigía. A cambio, su equipo se volvió más leal y su trabajo más significativo. Una tarde, Lena se acercó al señor Samuel mientras limpiaba el área común. ¿Sabe?, dijo, con voz cálida. No creo que este lugar hubiera cambiado si no fuera por usted. El señor Samuel hizo una pausa, apoyándose en su escoba con una sonrisa reflexiva. No soy solo yo, Lena. El cambio viene de todos los que están dispuestos a dar el primer paso. Incluso Alex tuvo que descubrirlo por sí mismo. Las palabras se quedaron en la mente de Lena, haciéndole darse cuenta de que, a veces, las lecciones más fuertes vienen de las voces más silenciosas. Alex aún no había hablado con el señor Samuel personalmente, fuera de sus interacciones profesionales. Una tarde, le pidió al señor Samuel que lo acompañara a tomar un café en un café cercano. Fue un gesto que sorprendió al anciano conserje, pero que aceptó con un leve asentimiento. Sentados uno frente al otro bajo la cálida luz del café, Alex rompió el silencio.
Te debo más que una simple disculpa, comenzó, buscando las palabras correctas. Me enseñaste que el verdadero liderazgo no trata sobre poder, sino sobre compasión. No sabía lo perdido que estaba hasta que te conocí. El señor Samuel sorbió su café, con los ojos brillando de comprensión. La vida nos enseña de maneras extrañas, Alex. A veces somos los estudiantes cuando creemos que somos los maestros. Compartieron historias, riendo e intercambiando recuerdos que abarcaban generaciones. Alex habló de las altas expectativas de su padre y cómo esa presión lo había moldeado. El señor Samuel compartió historias de los estudiantes que alguna vez llenaron auditorios, escuchando sus palabras de sabiduría. El café se convirtió en un espacio donde los errores del pasado fueron perdonados y los nuevos comienzos celebrados. Para Alex, fue más que una conversación. Fue un camino hacia la verdadera comprensión. La noticia de la transformación en la oficina comenzó a propagarse. Los clientes notaron el cambio de energía y llegaron comentarios positivos. La empresa incluso inició un pequeño programa de alcance comunitario liderado por Alex y respaldado por el silencioso consejo del señor Samuel. Durante un evento de voluntariado en un refugio local, Alex y el señor Samuel estaban uno al lado del otro, ayudando a repartir comidas. Un joven se acercó al señor Samuel con los ojos abiertos de reconocimiento. ¿Es usted el profesor Jennings?, preguntó, con la voz temblorosa. La expresión del señor Samuel se suavizó y asintió. Lo fui. Las lágrimas llenaron los ojos del joven. Usted cambió mi vida. Sus conferencias me enseñaron a creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. No estaría aquí sin usted. El momento se cristalizó para Alex. La verdadera medida del impacto no está en lo que uno logra solo, sino en las vidas que toca en el camino. El señor Samuel, quien una vez fue visto como solo un anciano conserje, era un hombre que había encendido innumerables velas con su sabiduría, incluso mientras barría pisos y limpiaba tras otros. La historia del señor Samuel se convirtió en un pilar de la ética de la oficina. A los nuevos empleados se les contaba sobre el conserje que una vez fue profesor y cómo ayudó a transformar un lugar de trabajo que antes era frío y distante en una comunidad. Alex se aseguró de ello, incrustando ese legado en los valores fundamentales de la empresa. Para el señor Samuel, la vida había cerrado el círculo. Aunque ya no se paraba frente a auditorios llenos de estudiantes ansiosos, encontraba satisfacción en saber que sus actos de bondad habían repercutido en las vidas a su alrededor. Y para Alex, cada decisión que tomaba en adelante estaba teñida de empatía, entendiendo que el verdadero liderazgo se mide por el valor de cambiar y la humildad de aprender. La oficina prosperó, no solo como un lugar de negocios, sino como un lugar de crecimiento, bondad y humanidad compartida. La historia del señor Samuel vivió en las lecciones que impartió y en los recordatorios silenciosos de que incluso el acto más pequeño de compasión puede resonar mucho más allá del momento en que se da. A pesar de los cambios positivos en la oficina, la vida nunca está exenta de desafíos. Una repentina recesión en el mercado pasando afectó el desempeño de la empresa. La presión de posibles despidos y recortes presupuestarios se cernía sobre todos como una nube oscura. Los empleados, que se habían acostumbrado a la recién encontrada armonía, comenzaron a retroceder hacia la preocupación y la duda. Alex sintió el peso de la responsabilidad más que nunca. La presión lo acechaba, amenazando con arrastrarlo de nuevo a los viejos hábitos de demandas duras y gestión rígida. Pero esta vez recordó las palabras del señor Samuel. Bondad cuando es más difícil. En lugar de aislarse, Alex convocó una reunión general. Se paró frente a los empleados reunidos, su postura firme pero sus ojos mostrando la tensión de los eventos recientes. Estamos enfrentando tiempos difíciles, comenzó, con voz firme pero cargada de emoción. Pero no nos vamos a desmoronar. Hemos construido algo aquí, una cultura que nos apoya mutuamente, y enfrentaremos esto juntos.
Si alguien tiene ideas o sugerencias, háganlas saber. Esta es nuestra empresa, y cada voz importa. La sala se llenó de sorpresa. Este no era el Alex que conocían antes. Este era alguien que había aprendido el valor de la confianza y la colaboración. Lentamente, comenzaron a levantarse manos. Se compartieron ideas, se iniciaron conversaciones y echó raíces una determinación colectiva. Durante esos días desafiantes, el señor Samuel se convirtió en una presencia tranquila pero firme. Ofreció palabras de aliento a quienes se sentían desanimados y consejos a Alex, quien a menudo lo buscaba tarde por las noches cuando las dudas lo invadían. Una de esas noches, Alex encontró al señor Samuel trapeando el pasillo, con la espalda ligeramente encorvada pero los ojos aún agudos. Ambos intercambiaron un asentimiento, y Alex se apoyó contra la pared, exhalando con fuerza. ¿Cómo lo manejó, señor Samuel, cuando todo por lo que trabajó estaba en juego? Preguntó Alex, rompiendo el silencio. El señor Samuel se detuvo, apoyando las manos en el mango del trapeador. Me recordaba que el resultado no siempre define el valor de lo que hacemos, Alex. Es el esfuerzo, el valor de seguir intentándolo y la disposición de estar con otros cuando las cosas se ponen difíciles. La mirada de Alex cayó al suelo, mientras la sencilla pero profunda verdad se asentaba dentro de él. No se trataba solo de salvar la empresa. Se trataba de mostrarle a su equipo que ellos importaban, que juntos podían superar la tormenta. A medida que se implementaron las ideas y sugerencias del personal, la empresa encontró formas innovadoras de mantenerse a flote. Los miembros del equipo ayudaron donde era necesario, y Alex se aseguró de que se reconociera el mérito donde correspondía. La moral, que había flaqueado, comenzó a fortalecerse, impulsada por la realización de que estaban en esto juntos. Una tarde, Lena se acercó a Alex con una propuesta para una nueva línea de productos que podría atraer a un mercado demográfico que no habían considerado antes. Era arriesgado, pero mostraba potencial. Alex escuchó atentamente, apreciando el valor de Lena al hablar en tiempos inciertos. «Hagámoslo», dijo Alex, mientras la sala se llenaba con la energía de la esperanza. El proyecto se lanzó, y en pocas semanas hubo señales de recuperación. Las ventas comenzaron a subir, y los clientes, al notar la resiliencia y unidad del equipo, comenzaron a regresar. La oficina, que estuvo al borde de volver a ser un lugar de tensión y miedo, encontró nuevamente su ritmo. Cuando la empresa se estabilizó, Alex reunió a todos una vez más, esta vez con una expresión no de urgencia, sino de gratitud. El señor Samuel estaba al fondo de la sala, con los brazos cruzados y los ojos llenos de orgullo. «Hemos superado esto juntos», dijo Alex, mirando a la sala llena de rostros que ahora lo miraban con confianza y respeto. «Y es gracias a cada uno de ustedes, sus ideas, su arduo trabajo, su apoyo mutuo. Esto es lo que nos salvó». Volvió su mirada hacia donde estaba el señor Samuel, sus ojos conectando en un momento de agradecimiento tácito. «Y para aquellos que nos recuerdan que la bondad es la columna vertebral de la resiliencia, estamos eternamente agradecidos». Estalló un aplauso, no solo para Alex, sino para todos los que habían jugado un papel en mantener a la empresa y a unos a otros a flote. Las lecciones que habían aprendido no eran solo sobre cómo sobrevivir a una crisis financiera, sino sobre las verdades más profundas de la lealtad, la compasión y la fuerza colectiva. La oficina entró en una nueva era, una en la que el trabajo en equipo y la bondad se entrelazaron en el tejido mismo de su identidad. Alex se convirtió no solo en un jefe, sino en un mentor, un líder que sabía que la verdadera fortaleza residía en levantar a los demás. Lena continuó ascendiendo. Sus ideas impulsaban el crecimiento e inspiraban a otros a innovar. El señor Samuel, aunque seguía cumpliendo con sus tareas con su característica gracia silenciosa, se convirtió en algo así como una leyenda en la compañía. Empleados, tanto nuevos como antiguos, lo buscaban en busca de consejos o simplemente para escuchar una de sus historias.
Se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que todos tienen una historia que vale la pena conocer y de que los actos de bondad, por pequeños que sean, pueden transformar una comunidad entera. Con el paso del tiempo, el señor Samuel continuó siendo un pilar de sabiduría e inspiración dentro de la empresa. Sin embargo, Alex notó que la edad comenzaba a pasar factura al anciano conserje. Sus pasos eran más lentos, su trabajo más medido. La cultura de la empresa había cambiado tanto que incluso la idea de ver al señor Samuel luchar con su carga de trabajo era difícil para los empleados que habían llegado a respetarlo profundamente. Un día, después de una mañana particularmente ajetreada, Alex encontró al señor Samuel sentado en la sala de descanso, con las manos entrelazadas alrededor de una taza humeante de té. Sus ojos, usualmente vibrantes, estaban teñidos de cansancio. «Señor Samuel, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó Alex, sentándose frente a él. El viejo conserje asintió, con una sonrisa jugando en sus labios. «Por supuesto, Alex. ¿Qué tienes en mente?». Alex tomó aire, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Usted ha estado con nosotros durante años, guiándonos, enseñándonos, muchas veces sin decir una palabra. Le debemos mucho de lo que somos como empresa. Creo que es hora de que tome un merecido descanso». Los ojos del señor Samuel brillaron, entendiendo la implicación detrás de las palabras de Alex. La jubilación era una parte natural de la vida, pero nunca la había considerado porque su trabajo se había convertido en parte de quién era. Pero ahora, rodeado por una generación que había influenciado silenciosamente, sintió una sensación de paz. «Creo que tienes razón», dijo el señor Samuel en voz baja, su sonrisa volviéndose melancólica. «Pero solo si puedo volver de vez en cuando a ver cómo está mi familia aquí». Alex rió, una mezcla de alivio y calidez lo inundó. «Siempre será bienvenido, señor Samuel. Siempre». Unas semanas después, la empresa organizó una reunión especial para celebrar la jubilación del señor Samuel. Fue un día lleno de risas, lágrimas e historias compartidas por empleados cuyas vidas él había tocado. Lena se levantó y relató cómo las simples palabras del señor Samuel le habían dado el valor para perseguir sus ideas, lo que en última instancia ayudó a salvar a la empresa durante su momento más difícil. Uno a uno, los empleados compartieron sus historias, y cada relato tenía un hilo común: los actos silenciosos de bondad del señor Samuel, sus palabras de sabiduría y su presencia, que les había dado fuerza. Finalmente, Alex se paró en el podio, su voz firme pero cargada de emoción. «El señor Samuel nos ha enseñado que el liderazgo no se trata de títulos o posiciones, se trata de acciones. Se trata de preocuparse por los demás, incluso cuando no se espera. Hoy nos despedimos de un hombre que encarnó estos valores todos los días». El corazón del señor Samuel se hinchó de orgullo y gratitud mientras tomaba el podio por última vez. «Esto no es un adiós», dijo, sus ojos recorriendo la multitud de rostros familiares. «Es un recordatorio de que, sin importar a dónde vayan o lo que hagan, nunca subestimen el poder de la bondad. Fue lo que me trajo aquí, y es lo que los mantendrá fuertes». La sala estalló en aplausos, los ecos de aprecio resonando en el aire como un himno de gratitud. La partida del señor Samuel marcó el final de una era, pero el legado que dejó continuó dando forma al futuro de la empresa. Sus palabras y lecciones se convirtieron en parte del nuevo manual del empleado, titulado El Principio Samuel, Bondad en el Liderazgo. Fue un recordatorio para todos de que el éxito no se mide solo por las ganancias, sino por la compasión compartida dentro de las paredes del lugar de trabajo. Alex continuó liderando con empatía, recordando siempre que la transformación es un viaje, no un destino. Lena, ahora gerente, citaba a menudo al señor Samuel durante las reuniones, asegurándose de que su influencia continuara tocando a nuevas generaciones de empleados. Y como prometió, el señor Samuel visitaba de vez en cuando una cara familiar que traía consuelo e inspiración.
Observaba con orgullo cómo crecía la empresa, sabiendo que su corazón seguía siendo fiel a las lecciones que había impartido. Un día, mientras el señor Samuel se sentaba junto a la ventana con vista a la bulliciosa oficina, Alex se le acercó con 2 tazas de té en la mano. Se sentaron en un silencio amistoso, observando la vida de la empresa que se había convertido en más que un lugar de trabajo. Era una familia. «Gracias, señor Samuel», dijo Alex en voz baja. Las palabras eran más que una declaración. Eran una promesa de mantener vivo el legado de bondad. El señor Samuel asintió, sus ojos suaves y satisfechos. «Sigue liderando con el corazón, Alex. Es lo que lo cambia todo». Meses después de la jubilación oficial del señor Samuel, la empresa continuaba prosperando. Los valores que él inculcó permanecían en el núcleo de su cultura, evidentes en cada decisión, desde las reuniones de gestión hasta las conversaciones casuales en la sala de descanso. Pero con el tiempo, creció la anticipación por las visitas ocasionales del señor Samuel. Una fresca tarde de otoño, el señor Samuel sorprendió a todos al atravesar la puerta principal. La noticia se difundió como pólvora, y en minutos los empleados se reunieron para recibirlo. Sus rostros se iluminaron con una genuina emoción, y hasta Alex se encontró sonriendo de alegría. «Señor Samuel», llamó Lena, abriéndose paso entre la multitud para abrazarlo. «Lo hemos extrañado». El anciano se rió, sus ojos brillando. «Yo también los he extrañado. Solo quería ver cómo está mi familia favorita». Alex se acercó con una amplia sonrisa, estrechándole la mano al señor Samuel antes de llevarlo a su oficina para una charla privada. Una vez dentro, se sentaron frente a frente, la atmósfera cálida y familiar. «Entonces, ¿cómo han estado las cosas?», preguntó el señor Samuel, su voz llena de curiosidad. «Ocupadas pero gratificantes», respondió Alex. «He estado pensando en cómo podríamos compartir su historia con más personas, más allá de nuestra empresa». El señor Samuel inclinó la cabeza, intrigado. «¿Y qué tenías en mente?». Alex se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de emoción. «Quiero crear un programa de mentoría para jóvenes profesionales. Lo nombraremos en tu honor. La Iniciativa Samuel. Se enfocará en liderazgo, empatía y construcción de comunidad». La expresión del señor Samuel se suavizó y colocó una mano sobre su corazón. «Sería un honor, Alex. Si significa transmitir la importancia de la bondad y la resiliencia a la próxima generación, entonces estoy completamente a favor». El anuncio de la iniciativa Samuel fue recibido con entusiasmo tanto dentro como fuera de la empresa. La noticia se difundió rápidamente, atrayendo el interés de líderes comunitarios, educadores y otras organizaciones que querían ser parte de ella. El programa tenía como objetivo orientar a jóvenes profesionales, enfocándose en principios fundamentales como la escucha activa, el liderazgo compasivo y la importancia de retribuir a la comunidad. Lena, ahora una figura clave en la empresa, fue elegida para liderar el programa junto a Alex, con el señor Samuel como asesor. Se llevaron a cabo talleres, donde el señor Samuel participaba como orador invitado. Su presencia era magnética. Las historias de su vida, una vez escondidas detrás del zumbido silencioso de su trabajo de conserje, ahora inspiraban a salas llenas de oyentes entusiastas. Una noche, después de un taller exitoso, Lena y el señor Samuel estaban sentados en la sala de conferencias vacía. Los ecos de los aplausos aún parecían flotar en el aire. «Sabe, señor Samuel, si alguien me hubiera dicho hace 2 años que el conserje cambiaría mi vida, me habría reído», admitió Lena con una sonrisa. «Pero aquí estamos, y no puedo imaginar este lugar sin usted». El señor Samuel rió, con los ojos arrugándose en las comisuras. «La vida tiene una forma de sorprendernos, Lena. Pero recuerda, no fui solo yo. Todos ustedes eligieron escuchar y crecer. Eso fue lo que marcó la verdadera diferencia». La iniciativa Samuel llamó la atención de medios de comunicación y líderes influyentes. Un día,
Un visitante inesperado entró por las puertas de la empresa. El señor Peterson, un viejo amigo y ex colega del señor Samuel de sus días como profesor. Había oído hablar de la iniciativa y vino a ver por sí mismo si las historias eran ciertas. Samuel Jennings, como si fuera ayer, dijo el señor Peterson, con la voz cargada de emoción. Los dos hombres se abrazaron, años de distancia y silencio disueltos en un momento. Escuché sobre lo que has estado haciendo aquí, Samuel. Tenía que venir a verlo con mis propios ojos, continuó el señor Peterson, mientras su mirada recorría la sala llena de jóvenes involucrados en discusiones y actividades. Los ojos del señor Samuel brillaron. Ha sido un viaje, Peter. Uno que nunca esperé, pero por el que estoy agradecido. El señor Peterson se volvió hacia Alex, estrechándole la mano con firmeza. Has construido algo notable aquí. El mundo necesita más líderes como tú y más personas como Samuel. Alex sonrió, mirando al señor Samuel. Solo seguimos su ejemplo. Con el paso de los años, la iniciativa Samuel creció más allá de las paredes de la empresa. Se convirtió en un programa a nivel de ciudad, colaborando con escuelas, organizaciones sin fines de lucro y otras empresas. La historia del humilde conserje que una vez fue un profesor aclamado inspiró a innumerables personas a abrazar la bondad y la resiliencia en sus vidas personales y profesionales. Alex, ahora director ejecutivo de la empresa, se aseguró de preservar el legado del señor Samuel. Se celebraban eventos anuales donde se relataba la historia del señor Samuel, recordando a todos que el liderazgo viene en muchas formas y que los actos más impactantes suelen ser los más silenciosos. El señor Samuel, ahora completamente retirado y disfrutando de un ritmo de vida más tranquilo, aún asistía a estos eventos, sentado con orgullo entre nuevas generaciones de empleados que llevaban su espíritu adelante. Sus ojos, llenos de orgullo, observaban cómo Alex, Lena y otros continuaban enseñando la importancia de la compasión y la integridad. Una última vez, en un evento que celebraba el 10º aniversario de la iniciativa Samuel, el señor Samuel subió al escenario. Su voz, aunque más vieja y suave, tenía el mismo poder de siempre. Gracias a todos por llevar esta antorcha adelante. Recuerden, los mayores legados no se construyen con gestos grandiosos, sino con los simples actos de bondad que mostramos cada día. Y cuando esos actos se extienden, cambian el mundo. Un aplauso de pie llenó la sala, lágrimas brillando en los ojos de aquellos que sabían que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Un movimiento iniciado por un hombre que creía en la bondad cuando era más difícil, y que enseñó a otros a hacer lo mismo. El éxito de la iniciativa Samuel fue mucho más allá de las paredes de la empresa e incluso de la ciudad misma. El programa se convirtió en un modelo para otras organizaciones en todo el país, demostrando que una cultura basada en la empatía y la bondad podía fomentar tanto el crecimiento personal como profesional. Universidades e instituciones de formación adoptaron talleres inspirados en las enseñanzas del señor Samuel, combinando cursos de liderazgo con lecciones sobre humildad y servicio. Alex recibía con frecuencia invitaciones para hablar en conferencias y seminarios, compartiendo cómo el improbable viaje de un humilde conserje convertido en profesor se convirtió en la base de la ética de su empresa. Lena, ahora reconocida como una figura destacada en la transformación de culturas laborales, comenzó a publicar artículos y a hablar sobre cómo pequeños actos de compasión podían cambiar el rumbo de un equipo y, en última instancia, de una empresa. El señor Samuel, aunque había dejado de estar en el centro de atención, continuaba inspirando desde las sombras. Recibía cartas de personas que habían asistido a los talleres o escuchado su historia, cada una un testimonio de cómo su mensaje, simple pero profundo, resonaba. La bondad no es solo un valor, es una forma de vida. La siguiente fase de la iniciativa Samuel consistió en incorporar voces más jóvenes,
permitiendo que estudiantes de escuelas locales participaran en programas de mentoría. Lena y su equipo trabajaron incansablemente para construir alianzas con escuelas, creando oportunidades para que los adolescentes aprendieran y crecieran en un entorno basado en la empatía y el entendimiento. Un día, Lena invitó al señor Samuel a unirse a una de estas sesiones como invitado sorpresa. Los estudiantes, inicialmente sin saber quién era, escucharon atentamente mientras Lena lo presentaba. «Este es el señor Samuel Jennings», dijo Lena, su voz llena de orgullo. «El hombre que nos enseñó que la bondad puede transformar no solo una oficina, sino toda una comunidad». Mientras el señor Samuel hablaba, compartiendo historias de su viaje y las lecciones que había aprendido en el camino, los ojos de los estudiantes se abrieron con admiración. Los animó a ver la bondad no como una obligación, sino como una elección que tenía el poder de cambiar sus vidas y las de quienes los rodeaban. Un estudiante, un chico callado llamado Marcus, levantó la mano. «Señor Samuel, ¿cómo siguió adelante incluso cuando las personas no apreciaban lo que estaba haciendo?» Los ojos del señor Samuel se suavizaron, reconociendo en Marcus la duda que él mismo había sentido tantas veces antes. «Marcus, a veces es difícil seguir creyendo en lo bueno cuando no se ve. Pero el valor de la bondad no está en el reconocimiento, está en saber que aligeraste un poco la carga de alguien. Y eso, hijo, siempre vale la pena». La pregunta de Marcus resonó con el señor Samuel mucho después de que la sesión terminara. Recordó los innumerables momentos en su vida cuando sus sacrificios pasaron desapercibidos, cuando fue ignorado y subestimado. Sin embargo, ver a una nueva generación tan ansiosa por aprender le recordó que esos actos de resiliencia silenciosa nunca fueron en vano. Marcus, quien había luchado con la confianza en sí mismo y para encontrar su voz, comenzó a asistir a más talleres y eventualmente se unió al Consejo Juvenil de la Iniciativa Samuel. Con el mentorazgo de Lena y el aliento del señor Samuel, Marcus floreció, encontrando el valor para hablar y liderar proyectos que apoyaban a estudiantes desfavorecidos en su escuela. Ver el éxito de Marcus le dio al señor Samuel una sensación de plenitud que las palabras difícilmente podían capturar. A menudo se sentaba en su silla favorita, junto a la ventana en casa, con una cálida sonrisa en el rostro, pensando en cuán lejos habían llegado sus lecciones. La historia de un anciano conserje que una vez barrió pisos ahora inspiraba a un joven a dar sus primeros pasos hacia el liderazgo. A medida que la salud del señor Samuel comenzó a decaer, Alex y Lena planearon un tributo especial para honrarlo mientras aún podía disfrutar del reconocimiento. Se enviaron invitaciones a empleados, socios, estudiantes y miembros de la comunidad cuyas vidas habían sido tocadas por la Iniciativa Samuel. El evento se llevó a cabo en un gran auditorio adornado con fotografías que narraban el viaje del señor Samuel, desde el profesor que se paraba frente a una sala llena de estudiantes ansiosos, al conserje que barrió pisos con dignidad silenciosa y finalmente al mentor cuya historia inspiró a innumerables personas. Cuando el señor Samuel entró en la sala, fue recibido con una ovación de pie que pareció durar para siempre. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras miraba el mar de rostros, cada uno un testimonio del poder de su legado. Alex subió al escenario primero, con la voz firme pero llena de emoción. «Señor Samuel, una vez me dijo que el verdadero cambio no viene de un solo acto, sino de una serie de ellos. Esta noche celebramos no solo sus actos, sino las innumerables vidas que esos actos han cambiado. Estamos aquí gracias a usted». Lena lo siguió, relatando su viaje de ser una pasante tímida a una líder confiada. Su historia nos enseñó que cada persona tiene el potencial de marcar la diferencia, sin importar su rol o título. Finalmente, Marcus, ahora un estudiante de último año de secundaria, se acercó al micrófono, su voz clara y firme. «Señor Samuel, usted me enseñó que está bien ser amable, incluso cuando es difícil. Prometo llevar esa lección adelante».
El señor Samuel se levantó, su cuerpo frágil pero su espíritu inquebrantable. Se acercó al podio, tomando una respiración profunda mientras miraba los rostros frente a él, familiares y nuevos, jóvenes y mayores. No me quedan muchas palabras por decir que no se hayan dicho esta noche. Comenzó, su voz más suave que antes, pero llena del mismo poder silencioso. Pero sepan esto, el mundo no cambia de una sola vez. Cambia con cada pequeño acto, un momento de bondad, una elección de apoyar a alguien cuando nadie más lo hará. Así es como hacemos la diferencia. Con eso, la sala estalló en aplausos una vez más, no solo por el señor Samuel, sino por los ideales que había vivido y compartido. Tomó asiento, con el corazón lleno, sabiendo que, aunque su historia estaba llegando a su fin, la historia de la iniciativa Samuel apenas comenzaba. Después del tributo, Marcus sintió una oleada de motivación como nunca antes. El reconocimiento que recibió el señor Samuel no fue solo un momento de celebración, sino un llamado a la acción para Marcus y otros que habían sido tocados por sus lecciones. Como parte del Consejo Juvenil, Marcus asumió un proyecto para expandir el programa de mentoría a escuelas locales, dirigido a estudiantes que luchaban con la confianza en sí mismos y la falta de dirección. Bajo la mentoría de Lena, e inspirado por las enseñanzas del señor Samuel, Marcus organizó talleres que incluían sesiones de narración de historias, ejercicios de liderazgo y proyectos de servicio comunitario. Estas actividades buscaban empoderar a los estudiantes para que vieran su potencial y entendieran que sus acciones, por pequeñas que fueran, podían tener un efecto expansivo. Un día, mientras presentaba un taller, Marcus notó a una joven en la última fila que apenas levantaba la cabeza. Le recordó a sí mismo no hace mucho tiempo. Durante un descanso, se acercó a ella y se presentó. «Hola, soy Marcus. ¿Cómo te llamas?», preguntó con una cálida sonrisa. La chica levantó la mirada tímidamente. «Tasha», respondió en voz baja. «Encantado de conocerte, Tasha. ¿Sabes? Yo solía estar muy nervioso en lugares como este, pero alguien me enseñó que, incluso cuando sientes que nadie te ve, tu bondad y tus esfuerzos pueden marcar la diferencia». Los ojos de Tasha se iluminaron un poco, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ese momento, tan simple como fue, se convirtió en un punto de inflexión para Marcus. Se dio cuenta de que continuar con el legado del señor Samuel no se trataba solo de grandes gestos, sino de estas pequeñas y sentidas conexiones. A medida que la confianza de Marcus creció, también lo hizo el alcance de la iniciativa Samuel. Las noticias sobre el éxito del programa atrajeron asociaciones de otras ciudades, creando una red de escuelas y centros comunitarios que adoptaron el modelo. Lena, ahora una oradora reconocida y defensora del liderazgo impulsado por la empatía, trabajaba junto a Marcus para expandir la influencia de la iniciativa. Marcus viajó a otras escuelas, hablando con estudiantes que se sentían fuera de lugar o pasaban desapercibidos. Compartió historias sobre el señor Samuel y cómo la resiliencia silenciosa de un hombre inspiró un movimiento. Cada vez que hablaba, sentía los ecos de la voz del señor Samuel dentro de él, guiando sus palabras y fortaleciendo su determinación. El impacto del programa comenzó a mostrar resultados tangibles. Estudiantes que antes luchaban con baja autoestima empezaron a destacarse como líderes en sus escuelas, organizando actividades de voluntariado y apoyando a sus compañeros. La filosofía de la iniciativa, bondad cuando es más difícil, se convirtió en un lema que muchos llevaban consigo más allá de las paredes de la escuela. Un día, Marcus recibió una invitación de Lena para visitar al señor Samuel. Su salud había empeorado y, aunque su mente seguía aguda, su fuerza física estaba disminuyendo. Marcus sintió una mezcla de emociones mientras se preparaba para la visita: gratitud, admiración y un toque de tristeza. Cuando llegó a la modesta casa del señor Samuel, fue recibido cálidamente. El anciano estaba sentado junto a la ventana, una manta cubriendo sus piernas,
los ojos aún brillantes de reconocimiento. «Marcus», dijo el señor Samuel, su voz más suave pero llena de calidez. «Ven, siéntate conmigo». Marcus tomó asiento, sintiendo el peso del momento. «Quería agradecerle, señor Samuel, por todo. Sus lecciones han llegado a lugares que usted nunca imaginaría». Los ojos del señor Samuel brillaron mientras asentía. «Estoy orgulloso de ti, Marcus. Tomaste lo que aprendiste y lo hiciste tuyo. Eso es lo que siempre esperé». Hablaron durante horas, compartiendo historias sobre el crecimiento de la iniciativa y los estudiantes a los que había ayudado. El señor Samuel escuchó atentamente, con una sonrisa que nunca abandonó su rostro. El sol se puso detrás de ellos, bañándola la habitación con un resplandor dorado, como si sellara el momento con una aprobación silenciosa. Antes de que Marcus se fuera, el señor Samuel le tomó la mano. «Recuerda, Marcus, la verdadera prueba del liderazgo es cómo actúas cuando nadie está mirando. Sigue siendo amable, incluso cuando sea difícil». «Lo haré, señor Samuel. Se lo prometo», dijo Marcus, con la voz cargada de emoción. Unas semanas después, la empresa y la iniciativa Samuel recibieron una noticia sombría. El señor Samuel había fallecido pacíficamente mientras dormía. El anuncio envió una ola de tristeza por toda la comunidad. Alex, Lena, Marcus y muchos otros que habían sido tocados por su presencia sintieron profundamente la pérdida. Para honrar su memoria, se celebró un servicio conmemorativo al que asistieron cientos de personas cuyas vidas habían sido cambiadas por las lecciones del señor Samuel. Se compartieron historias, se derramaron lágrimas y hubo risas al recordar momentos de bondad y sabiduría que definieron su vida. Marcus se paró en el podio, mirando a la multitud. «El señor Samuel puede que ya no esté con nosotros, pero su espíritu vive en cada acto de compasión que mostramos. Nos enseñó que el liderazgo no se trata de estar a cargo, sino de levantar a los demás. Llevemos eso adelante, siempre». En los años que siguieron, la iniciativa Samuel se convirtió en un programa nacional, influyendo en empresas, escuelas y grupos comunitarios para adoptar sus principios. El legado del señor Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza y un testimonio del poder de la resolución silenciosa pero poderosa de un hombre para difundir la bondad. Marcus, ahora un joven líder y defensor del cambio, continuó compartiendo la historia del señor Samuel donde quiera que iba. Lena se convirtió en cofundadora de nuevas iniciativas enfocadas en difundir la bondad en culturas corporativas en todo el mundo, mientras Alex dirigía la empresa con empatía y propósito, siempre manteniendo las palabras del señor Samuel cerca de su corazón. Cada año, en el cumpleaños del señor Samuel, la empresa organizaba un evento llamado El Día de la Bondad, donde empleados y miembros de la comunidad realizaban actos de bondad, grandes y pequeños, en su honor. Era un día que recordaba a todos el mensaje simple pero profundo que dejó el señor Samuel, que la verdadera fortaleza reside en los actos de compasión y que el gesto más pequeño puede cambiar el mundo. Años después, Marcus se encontraba frente a una nueva generación de jóvenes líderes en una conferencia nacional. Detrás de él había un gran retrato del señor Samuel, sonriendo amablemente, con los mismos ojos llenos de calidez que habían cambiado la vida de Marcus. Todo lo que hacemos aquí hoy, cada elección para ayudarnos unos a otros, es un testimonio de la creencia de un hombre de que la bondad importa, dijo Marcus. No solo recordemos al señor Samuel, seamos el señor Samuel para alguien más. Mientras los aplausos llenaban la sala, Marcus sintió una calidez familiar asentarse sobre él, como si el señor Samuel estuviera observando, orgulloso y siempre presente. El legado de la bondad continuaba, extendiéndose, tocando vidas y cambiando corazones, un pequeño acto a la vez. El Día de la Bondad se había convertido en un evento esencial para la comunidad. Cada año, surgían nuevas historias de vidas tocadas y transformadas por los simples actos de compasión
que el señor Samuel había defendido. Marcus, ahora completamente comprometido con su trabajo como líder dentro de la iniciativa Samuel, se sentía constantemente inspirado por las historias que escuchaba. Un día, Marcus estaba sentado en su oficina revisando una carta de una joven llamada Eliana. En ella, contaba cómo había asistido a uno de los talleres durante un periodo difícil de su vida. Su historia era de resiliencia, cómo superó una pérdida personal y encontró esperanza en las lecciones de empatía y bondad enseñadas en el programa. Conmovido por sus palabras, Marcus contactó a Eliana y la invitó a hablar en la próxima conferencia. Cuando llegó, Marcus quedó impresionado por su aplomo y fortaleza tranquila. Compartió su historia con una audiencia que escuchaba con atención absoluta, relatando cómo encontró el valor en la idea de que la bondad es una fortaleza, no una debilidad. Mientras Eliana hablaba, Marcus notó la misma chispa en sus ojos que había visto en el señor Samuel muchos años atrás. Era un recordatorio de que la antorcha de la bondad estaba siendo pasada, generación tras generación, sosteniendo el movimiento que el señor Samuel había iniciado. El discurso de Eliana marcó un punto de inflexión para muchos en la audiencia. Inspirados por su historia, estudiantes y profesionales comenzaron a crear sus propias iniciativas en sus escuelas y lugares de trabajo. Llegaron historias de ciudades de todo el país. Un grupo de estudiantes de secundaria formó un club de bondad que proporcionaba materiales escolares a compañeros desfavorecidos. Una oficina corporativa inició un programa para ayudar a los empleados a apoyarse mutuamente durante crisis personales. Cada nueva historia reforzaba la idea de que la iniciativa Samuel ya no era solo un programa, sino un movimiento que abarcaba generaciones y trascendía fronteras. Marcus y Lena viajaron juntos para apoyar estos esfuerzos comunitarios. En un viaje, visitaron un centro comunitario donde niños de entornos difíciles estaban aprendiendo a ayudarse entre sí y desarrollar empatía a través de actividades compartidas. La directora del centro, una mujer mayor de ojos amables, llevó a Marcus aparte. «¿Sabe? Nunca habíamos tenido algo como esto antes», dijo. «Estos niños están aprendiendo que importan y que pueden marcar la diferencia en las vidas de los demás. Y eso es gracias a lo que ustedes comenzaron». Marcus sonrió, sintiendo ese familiar orgullo crecer dentro de él. «Es gracias al señor Samuel», corrigió con suavidad. «Nosotros solo estamos continuando su trabajo». Con el crecimiento de la iniciativa Samuel, el programa comenzó a colaborar con socios internacionales. Marcus y Lena recibieron invitaciones para hablar en países de todo el mundo, donde escuelas y organizaciones estaban ansiosas por implementar programas similares. Compartieron historias sobre la vida del señor Samuel y el impacto de pequeños actos de bondad, viendo cómo su legado llegaba incluso más lejos de lo que habían soñado. Un viaje memorable los llevó a una escuela en un pequeño pueblo europeo, donde la directora, una joven entusiasta, los recibió con calidez. Explicó cómo el pueblo había estado luchando con división y desconfianza, pero la iniciativa había unido a las personas. Inspirados por su trabajo, creamos un día donde todos en el pueblo hacen un acto de bondad para un vecino, dijo la directora. Ha cambiado cómo nos vemos unos a otros. Ha cambiado todo. Marcus y Lena intercambiaron una mirada de entendimiento compartido. Habían visto cómo el simple mensaje del señor Samuel era lo suficientemente poderoso como para cerrar brechas y reparar comunidades rotas. A pesar del éxito y alcance global de la iniciativa Samuel, Marcus descubrió que los momentos más gratificantes eran aquellos compartidos con las personas que habían estado allí desde el principio. En el aniversario del fallecimiento del señor Samuel, Marcus, Lena y Alex se reunieron en la oficina original donde todo comenzó. Alex, ahora semi-retirado, miraba el espacio familiar, con los ojos llenos de nostalgia. «Recuerdo cuando este lugar era solo una oficina»,
dijo con una risa suave. Ahora se siente más como un santuario. Es increíble cuánto ha cambiado todo, agregó Lena. Y todo comenzó con un hombre y una idea simple. Marcus asintió, sintiendo el peso del momento. El señor Samuel nos enseñó que la grandeza no se mide por la fama o la riqueza, sino por las vidas que tocamos. Su historia siempre será parte de quienes somos. Con los años, Marcus se convirtió en una figura destacada en el movimiento por el liderazgo basado en la empatía y la construcción de comunidades. Escribió un libro titulado El Principio Samuel, que se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a varios idiomas. El libro relataba la historia de la vida del señor Samuel, el crecimiento de la iniciativa Samuel y formas prácticas de incorporar la bondad en la vida cotidiana. Nuevos líderes surgieron, inspirados por las historias que habían escuchado. Eliana, quien alguna vez se había parado nerviosa frente a una audiencia compartiendo su historia, ahora lideraba su propia rama de la iniciativa, orientando a otros y generando cambios. En cada evento del Día de la Bondad, Marcus y Lena se reunían en la sede de la empresa con Alex y viejos amigos. Hablaban del señor Samuel no solo como un símbolo, sino como un amigo que les había enseñado que el mundo podía ser diferente si las personas estaban dispuestas a creer en el poder de la bondad. Mientras Marcus se dirigía a una nueva generación de jóvenes líderes en uno de estos eventos, cerró con las palabras que lo habían guiado durante tantos años. Recuerden, el legado más poderoso que pueden dejar no se construye con riqueza o poder, sino con cada acto de bondad que hace la vida de alguien un poco más brillante. Sean la luz, sean la bondad que el señor Samuel nos mostró. Los aplausos llenaron la sala, resonando con el espíritu de las enseñanzas del señor Samuel. Y mientras Marcus miraba los rostros llenos de esperanza, supo que la historia estaba lejos de terminar. Continuaría en las acciones de quienes se atrevieran a ser amables, incluso cuando fuera más difícil. La influencia de la iniciativa Samuel se extendió a escuelas, empresas y programas comunitarios en todo el mundo. Cada lugar que tocaba transmitía la idea de que la bondad de una persona podía inspirar a muchos. Marcus, ahora reconocido como un líder en el cambio social, dedicó su tiempo a viajar y colaborar con otros defensores del poder de la empatía en el liderazgo y la educación. Un día, Marcus visitó una ciudad profundamente dividida por desafíos sociales y económicos. Los líderes locales se habían comunicado con la iniciativa Samuel en busca de orientación para unir a su comunidad. Marcus, acompañado por Lena y un equipo de voluntarios experimentados, llegó para ver de primera mano las luchas que habían separado a las personas. Los primeros días estuvieron llenos de reuniones y talleres en los que Marcus compartió historias sobre el señor Samuel y cómo su resiliencia silenciosa había transformado vidas. Al principio, los residentes escucharon con escepticismo, acostumbrados a promesas que nunca se cumplían. Pero, poco a poco, las historias comenzaron a resonar. Las personas empezaron a compartir sus propias experiencias de bondad, momentos que habían parecido pequeños pero que ahora tenían un nuevo significado. El punto de inflexión llegó cuando un anciano en la multitud se puso de pie durante un foro comunitario. Su voz temblaba mientras hablaba. «Yo conocí a un hombre como el señor Samuel», dijo. «Fue mi maestro hace muchos años y me enseñó que ayudar a otros es la verdadera medida de la fortaleza. Perdí de vista eso con el tiempo, pero hoy lo recuerdo». La sala quedó en silencio, y luego, lentamente, los aplausos comenzaron a extenderse entre la multitud. Ese momento se convirtió en un catalizador para el cambio en la comunidad. Las personas comenzaron a organizar pequeños actos de bondad, un vecino reparando la cerca de otro, un comerciante local ofreciendo comida gratis a familias en apuros, y voluntarios organizando tutorías gratuitas para estudiantes. Inspirados por el éxito en unir comunidades, Marcus y Lena trabajaron con Alex
para crear un tributo permanente al señor Samuel. En el centro de la ciudad donde la empresa tenía sus raíces, encargaron un monumento llamado el Faro de la Bondad. La estructura era simple pero poderosa. Una estatua de bronce de un anciano sosteniendo una escoba, con los ojos mirando al horizonte y una sonrisa tranquila. La placa en la base decía: en honor a Samuel Jennings, quien nos enseñó que el verdadero liderazgo se encuentra en la compasión, que llevemos adelante su legado de bondad, un acto a la vez. El día de la inauguración del monumento, se reunió una multitud que incluía empleados, estudiantes, líderes comunitarios y aquellos que habían sido impactados por la iniciativa Samuel en diferentes partes del mundo. Marcus se paró frente a ellos, mientras el sol proyectaba un cálido resplandor sobre el evento. El señor Samuel nos mostró que ningún acto de bondad es demasiado pequeño, dijo Marcus, con una voz llena de convicción. Este monumento no es solo un tributo a él, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo a través de simples actos de compasión. Mientras Marcus bajaba del podio, observó cómo las personas colocaban flores, tomaban fotos y leían la placa con reverencia. La estatua parecía vigilar en silencio, un testigo de la bondad que ahora prosperaba en el corazón mismo de la ciudad. Con la expansión de la iniciativa Samuel, Marcus enfrentó nuevos desafíos. No todos apoyaban el movimiento. Había críticos que cuestionaban la practicidad de liderar con bondad en industrias competitivas y entornos acelerados. Surgieron artículos que debatían si las prácticas impulsadas por la empatía podían resistir las presiones económicas y si debilitarían el impulso por el éxito. Lena, siempre una voz de optimismo, instó a Marcus a abordar estos desafíos de frente. Tenemos que demostrar que la bondad no socava la ambición, la alimenta. Necesitamos pruebas, Marcus. Juntos, emprendieron un proyecto de investigación, recopilando datos y estudios de caso de empresas y escuelas que habían adoptado los principios de la iniciativa Samuel. Documentaron historias de mayor satisfacción de los empleados, aumento de la productividad y comunidades que prosperaban cuando las personas se sentían apoyadas y valoradas. El resultado de sus esfuerzos se presentó en una conferencia global sobre liderazgo. Marcus se paró en el escenario, con el corazón palpitante por la responsabilidad de demostrar que el legado del señor Samuel no era solo un conjunto de historias, sino un modelo viable para el éxito. La bondad no es una debilidad, dijo Marcus a la sala llena de líderes empresariales, educadores y legisladores. Es el activo más poderoso que tenemos. Tenemos los números, pero más importante aún, tenemos las historias. La prueba de que cuando las personas lideran con empatía, no solo trabajan mejor, viven mejor. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Las empresas y escuelas comenzaron a implementar programas piloto basados en la iniciativa Samuel, y el movimiento ganó impulso, transformándose de un concepto a un marco reconocido para el liderazgo ético. Pasaron los años, y Marcus observó cómo las semillas que él y otros habían plantado crecieron hasta convertirse en un huerto de cambios. Jóvenes líderes que habían sido orientados a través de la iniciativa Samuel comenzaron sus propios programas y negocios, todos impulsados por los principios que aprendieron. Eliana, quien una vez había sido una oradora nerviosa, se convirtió en una defensora global de la reforma educativa, asegurando que la bondad y la empatía se enseñaran en las aulas de todo el mundo. Marcus, ahora mayor y con su propia familia, encontró gran alegría al ver a sus hijos aprender los valores que el señor Samuel había transmitido. En las noches tranquilas, les contaba historias del hombre que lo había cambiado todo, no con grandes gestos, sino con una compasión simple y constante. Un día, su hija Emma le preguntó: «Papá, ¿crees que puedo ser como el señor Samuel cuando crezca?» El corazón de Marcus se llenó de orgullo y emoción. «Ya lo eres, Emma. Cada vez que ayudas a alguien o muestras bondad, llevas adelante su legado».
El Día de la Bondad anual continuó, ahora celebrado en países mucho más allá del alcance de la oficina original. En uno de esos días, Marcus regresó a la sede de la empresa, donde Lena y Alex lo esperaban. Los tres se pararon junto a el faro de la bondad, observando cómo las personas se reunían para honrar al señor Samuel. «Mira esto», dijo Lena, con los ojos brillando de orgullo. «Es más de lo que jamás soñamos». Marcus asintió, sintiendo la presencia del señor Samuel en cada risa, cada apretón de manos y cada historia compartida. «Lo es», dijo suavemente. «Y esto es solo el comienzo». Mientras estaban allí, rodeados por una comunidad unida por la bondad, Marcus sintió una profunda sensación de plenitud. El movimiento había crecido más allá de él, de Lena y Alex, e incluso del propio señor Samuel. Se había convertido en parte del mundo, un testimonio de que la bondad, cuando se nutre, puede cambiarlo todo. Y así, la historia continuó, transmitida de mano en mano, de corazón a corazón, en actos de compasión que resonarían por generaciones. A medida que los hijos de Marcus crecían, se involucraron más en las iniciativas que habían moldeado la vida de su padre. Emma, la mayor, mostró un interés particular en comprender las raíces de la iniciativa Samuel. A menudo acompañaba a Marcus a eventos y escuchaba con atención las historias del señor Samuel, cuyo legado había sido la base de los valores de su familia. Un verano, Emma se unió a un campamento especial de liderazgo juvenil organizado por la iniciativa Samuel. El campamento reunía a adolescentes de diferentes orígenes para aprender sobre empatía, liderazgo y servicio comunitario. Emma, entusiasta y llena de ideas, rápidamente se convirtió en una líder entre sus compañeros. Organizó actividades que animaban a los participantes a compartir historias personales y a conectarse a través de experiencias compartidas. Una noche, alrededor de una fogata, Emma compartió una historia que Marcus le había contado innumerables veces, la historia de la fuerza tranquila del señor Samuel y el día en que se paró frente a una sala llena de personas que finalmente entendieron quién era. Su voz era firme, y sus ojos brillaban con determinación mientras hablaba. El señor Samuel le enseñó a mi papá que la verdadera fortaleza radica en la bondad, incluso cuando es difícil, dijo Emma, mirando a los rostros a su alrededor. Y ahora tenemos la oportunidad de llevar esa lección adelante, de ser quienes levanten a otros cuando más lo necesiten. Los demás asintieron, algunos limpiándose las lágrimas. La fogata crepitaba, proyectando sombras cálidas sobre el grupo mientras se sentaban en silencio reflexivo. Emma sintió una sensación de orgullo y propósito. Sabía que su generación sería la encargada de continuar el trabajo que el señor Samuel había comenzado. El liderazgo de Emma en el campamento llamó la atención de Lena, quien todavía jugaba un papel importante supervisando la iniciativa Samuel. Lena contactó a Marcus con una idea. «Marcus, Emma tiene algo especial», dijo Lena durante una reunión en la oficina. «Me recuerda a ti cuando empezamos. Creo que es hora de que la animemos a asumir más responsabilidades dentro de la iniciativa». El corazón de Marcus se llenó de orgullo y emoción agridulce. Emma estaba siguiendo sus pasos, lo que significaba que el legado del señor Samuel estaba evolucionando en manos de la próxima generación. Asintió. «Démosle la oportunidad». La participación de Emma en la iniciativa creció. Organizó eventos, habló en escuelas e incluso dirigió un programa piloto destinado a enseñar a los niños más pequeños la importancia de la empatía a través de cuentos y actividades interactivas. El programa, llamado Historias de Samuel, fue un éxito instantáneo. Los niños participaron con entusiasmo, compartiendo sus propias historias de bondad y aprendiendo a verse como iguales. Liderar una nueva ola de iniciativas trajo sus propios desafíos. Emma enfrentó el escepticismo de quienes cuestionaban si los jóvenes líderes podían mantener la integridad de la misión original. También encontró resistencia de quienes creían que enseñar empatía
era poco práctico en un mundo cada vez más competitivo. Un día, después de una reunión particularmente difícil con un grupo de patrocinadores potenciales que desestimaron sus ideas como idealistas, Emma buscó consuelo en el faro de la bondad. Se sentó en un banco cercano, perdida en sus pensamientos, cuando Marcus se unió a ella. «Es difícil, ¿verdad?», dijo Marcus, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Recuerdo sentir lo mismo cuando estábamos empezando». Emma levantó la mirada, con los ojos llenos de determinación. «Sé que vale la pena, papá. Solo desearía que más personas lo creyeran». Marcus sonrió suavemente. «Lo harán, Emma. Solo necesitan verlo en acción. Así como el señor Samuel me lo mostró a mí, y yo se lo mostré a otros. Sigue adelante, incluso cuando sea difícil. Es cuando la bondad importa más». Inspirada por las palabras de su padre, Emma siguió adelante. Desarrolló nuevas estrategias para demostrar los beneficios tangibles de los programas impulsados por la empatía, recopilando datos y testimonios que mostraban mejoras en el rendimiento escolar y las relaciones comunitarias. Poco a poco, las mentes comenzaron a cambiar, y el movimiento ganó más apoyo. A medida que los programas de Emma florecieron, nuevos líderes más jóvenes se unieron a ella, inspirados por el mensaje y ansiosos por marcar la diferencia. Historias de Samuel se expandió a más escuelas, incorporando talleres que combinaban narración de historias, ejercicios de empatía y proyectos comunitarios. La influencia de Emma creció y se convirtió en una defensora líder de la integración de la bondad en los planes educativos en todo el mundo. Marcus observaba con orgullo cómo Emma y sus hermanos llevaban adelante las lecciones que el señor Samuel les había enseñado. Reflexionaba sobre los años que habían pasado y cómo un simple acto de bondad de un anciano conserje había puesto en marcha una cadena de eventos que ahora abarcaba generaciones. Una noche, durante una cumbre global sobre educación y liderazgo, Emma subió al escenario para hablar ante una audiencia de miles de personas. Se paró erguida, con una voz confiada, mientras compartía la historia del señor Samuel y el impacto perdurable de su legado. «Hoy estamos aquí porque un hombre creyó en el poder de la bondad», dijo Emma, mirando a la atenta multitud. «Nos enseñó que el verdadero liderazgo no consiste en estar por encima de los demás, sino en estar con ellos, ofreciendo una mano cuando nadie más lo hará. Ahora llevamos esa antorcha, y depende de nosotros mantenerla encendida». Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Marcus, sentado en la audiencia junto a Lena, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Miró a Lena, quien sonrió y susurró: «Estaría tan orgulloso». Los años se convirtieron en décadas, y la iniciativa Samuel se convirtió en un símbolo global de lo que se puede lograr cuando la bondad y la empatía están al frente del liderazgo. El trabajo de Emma sentó las bases para nuevos programas que reunieron a las personas de formas sin precedentes, fomentando la comprensión y la cooperación a través de culturas y fronteras. Las lecciones que el señor Samuel había transmitido a través de Marcus, Lena y muchos otros estaban vivas en cada acto de compasión y en cada historia compartida. El mundo, aunque aún imperfecto, era mejor gracias a ellas, prueba de que incluso el acto de bondad más pequeño podía crear ondas que llegaban mucho más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras Emma se paraba frente a una nueva generación de jóvenes líderes en el centro de formación de la iniciativa Samuel, hizo una pausa y sonrió. Detrás de ella, un mural del señor Samuel la miraba, con los ojos llenos del mismo aliento silencioso que había inspirado a generaciones. «Esta no es solo una historia del pasado», dijo Emma. «Es una historia que les pertenece a cada uno de ustedes. Es su turno de ser la luz, de llevar adelante las lecciones de bondad y hacerlas suyas. Y recuerden, solo se necesita una persona para iniciar una onda que puede cambiar el mundo». Los jóvenes rostros en la audiencia asintieron, sus ojos reflejando esperanza y determinación.
El legado de la bondad vivía, fortaleciéndose con cada nueva generación dispuesta a creer, actuar e inspirar. El trabajo de Emma dentro de la iniciativa Samuel y su defensa global de la empatía en la educación comenzaron a inspirar movimientos más amplios. Líderes de diversos campos, política, negocios, atención médica y tecnología, buscaron consejos sobre cómo integrar los principios de la bondad y la empatía en sus prácticas. Emma se encontró hablando en conferencias internacionales, participando en paneles con líderes mundiales y colaborando con organizaciones que compartían la visión de un mundo más amable y comprensivo. En un proyecto significativo, Emma se asoció con ONG internacionales para crear programas que apoyaran la resolución de conflictos en áreas afectadas por disturbios sociales y políticos. El mensaje de la iniciativa resonó. Para romper ciclos de violencia y desconfianza, primero hay que aprender a ver a los demás a través de una lente de empatía. El programa comenzó en comunidades divididas durante décadas. Las escuelas se convirtieron en espacios seguros donde los niños aprendían sobre las culturas, historias y perspectivas de los demás. Los actos de bondad se convirtieron en un lenguaje común que trascendía barreras, plantando semillas de confianza y amistad donde antes prosperaba la sospecha. Emma a menudo reflexionaba sobre cuán amplio se había vuelto el legado del señor Samuel. Lo que había comenzado en una pequeña oficina, con un humilde conserje que barría pisos con dignidad silenciosa, ahora abarcaba continentes y conectaba a personas que de otra manera nunca habrían encontrado un terreno común. A medida que crecía la influencia de Emma, también lo hacían nuevas voces inspiradas por su trabajo. Una de estas voces fue Amir, un joven activista del Medio Oriente que había experimentado de primera mano el poder de la iniciativa Samuel en su comunidad devastada por la guerra. La historia de Amir era una de resiliencia. Había perdido a miembros de su familia en el conflicto, pero encontró esperanza en las lecciones de empatía que Emma llevó a su pueblo. Amir comenzó a liderar talleres en campamentos de refugiados, enseñando a los niños que la bondad no era solo una idea abstracta, sino una forma de reconstruir la confianza y la esperanza. Sus sesiones incluían círculos de narración de historias donde los participantes compartían sus sueños y temores, aprendiendo a verse entre sí como algo más que sobrevivientes. Emma visitó el campamento de Amir durante una de sus giras globales. Al ver las risas y la conexión entre los niños, sintió el profundo impacto de su trabajo. Amir se acercó a ella con una sonrisa. «Esto es gracias a usted, y gracias a la historia del señor Samuel», dijo. Los ojos de Emma brillaron de orgullo. «No, Amir, esto es gracias a ti. Tomaste lo que aprendiste y lo compartiste con quienes más lo necesitaban. Así es como crece este legado». A pesar del éxito generalizado, no todo fue fácil. Los escépticos continuaron desafiando la practicidad del liderazgo basado en la empatía, argumentando que en tiempos de crisis, la competitividad y la fuerza eran más valiosas que la compasión. Algunos líderes políticos intentaron desacreditar el movimiento, presentándolo como demasiado idealista en un mundo cada vez más polarizado. Emma, junto con Marcus y sus aliados, respondió no con argumentos, sino con evidencia. Mostraron datos de comunidades donde los actos de bondad habían reducido las tasas de criminalidad, mejorado los resultados económicos y aumentado la confianza entre los ciudadanos. Contaron historias de líderes que habían transformado sus organizaciones en dificultades, adoptando prácticas basadas en la empatía. Un día, durante una entrevista en una importante cadena de noticias, le preguntaron a Emma, ¿qué le dice a quienes creen que la bondad es un lujo que no podemos permitirnos en un mundo como el nuestro? Emma hizo una pausa reflexiva. La bondad no es un lujo. Es el fundamento de cualquier sociedad que aspire a prosperar. No significa que abandonemos la fuerza o la practicidad. Significa que fortalecemos nuestras comunidades desde adentro. Y si la historia nos ha mostrado algo, es que el verdadero progreso no proviene de la división, sino de la comprensión.
Su respuesta se volvió viral, reavivando conversaciones sobre la importancia de la empatía en las políticas y prácticas globales. A medida que Emma se acercaba a los 40 años, reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta allí. Su padre, Marcus, ahora pasaba más tiempo mentorando desde las sombras, orgulloso del movimiento que su hija había llevado adelante. Lena se había convertido en una defensora reconocida a nivel mundial, aún profundamente comprometida y viajando por el mundo para hablar sobre el poder de la empatía. Un día, Emma recibió una invitación para hablar en las Naciones Unidas. El tema era empatía y liderazgo en un mundo cambiante, y presentaría junto a figuras influyentes que estaban remodelando las relaciones internacionales. El evento era un testimonio de hasta dónde había llegado la iniciativa Samuel y su impacto a nivel global. Cuando Emma se paró en el escenario frente a una sala llena de dignatarios, líderes y defensores jóvenes, comenzó su discurso con las palabras que habían definido su camino. Esta historia comienza con un hombre que creyó que el acto más pequeño de bondad podía cambiarlo todo. Su nombre era Samuel Jennings, y su legado es prueba de que la creencia de una sola persona puede encender un movimiento que toque al mundo entero. El discurso de Emma en las Naciones Unidas inspiró nuevas iniciativas en todo el mundo. Las escuelas en países en desarrollo adoptaron los principios de la iniciativa Samuel, y los gobiernos buscaron integrar la empatía en sus planes educativos nacionales. Amir, ahora un reconocido líder juvenil, lanzó una iniciativa paralela llamada Voces de Bondad, que reunía a jóvenes líderes de diferentes orígenes para colaborar en soluciones para desafíos globales. Los propios hijos de Emma, ahora adolescentes, comenzaron a asumir roles activos en la iniciativa, liderando programas locales que alentaban a sus compañeros a reflexionar sobre cómo sus acciones afectaban a los demás. Emma los observaba con orgullo, viendo las enseñanzas del señor Samuel entretejidas en los corazones y mentes de la próxima generación. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre su hogar familiar, Marcus y Emma se sentaron juntos en el porche. Marcus, ahora mayor y más sabio, tomó la mano de Emma. ¿Alguna vez pensaste que esto crecería tanto?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Emma sonrió, con la mirada perdida en el horizonte. No creo que el señor Samuel alguna vez imaginara esto, pero esa es la belleza de la bondad. No se detiene. Crece y llega a lugares que nunca pensamos posibles. Marcus asintió, dejando que la calidez del sol poniente los envolviera. Él estaría tan orgulloso de ti, Emma, y yo también lo estoy. Emma apretó su mano, sintiendo el peso de su viaje compartido y el legado que llevaban juntos. La historia de la bondad, que había comenzado con un humilde conserje, ahora abarcaba generaciones, cruzaba fronteras y tocaba incontables vidas. Y aunque el mundo todavía enfrentaba desafíos, la luz de la empatía brillaba más que nunca, llevada adelante por quienes creían que incluso el acto más pequeño de bondad podía cambiarlo todo. Con el tiempo, la iniciativa Samuel se convirtió en algo más que un movimiento. Se transformó en un pilar de los sistemas educativos, la ética empresarial y el desarrollo comunitario en todo el mundo. La historia de la fe inquebrantable del señor Samuel en la bondad se había contado tantas veces que ya no era solo una historia, se había convertido en una leyenda. Emma, ahora una líder influyente y madre, observaba cómo sus hijos, inspirados por la historia de su familia, se convertían en defensores de la empatía a su manera. Marcus, habiéndose retirado del ojo público, encontraba alegría al ver cómo las semillas que él y el señor Samuel habían plantado tantos años atrás se habían convertido en un bosque de cambios. Lena continuaba su trabajo como mentora, tocando vidas y alentando a la próxima ola de líderes a construir sobre lo que habían iniciado. Una fría noche de invierno, Emma reunió a su familia, incluyendo a Marcus, Lena y un grupo de amigos cercanos,
en la sede de la Iniciativa Samuel. El edificio, adornado con murales que representaban escenas de bondad y resiliencia, se sentía como un museo viviente de la vida del señor Samuel y las innumerables historias que lo habían seguido. Se sentaron alrededor de una gran mesa, compartiendo historias, riendo y recordando. La sala estaba llena de calidez, no solo por el fuego crepitante, sino por los lazos formados a través de años de propósito y pasión compartidos. Cuando las risas se desvanecieron, Emma se puso de pie y levantó su copa. «Por el señor Samuel», dijo, con una voz firme de gratitud. «Por el hombre que nos enseñó que los actos más pequeños pueden crear las olas más grandes y que la verdadera fortaleza se encuentra al levantar a otros». «Por el señor Samuel», repitieron todos, con voces suaves y llenas de reverencia. El mundo continuó cambiando, como siempre lo hace, pero el legado de la Iniciativa Samuel perduró. Las escuelas dedicaron bibliotecas a las enseñanzas del señor Samuel. Las empresas redefinieron el éxito poniendo la empatía en su núcleo, y las comunidades se unieron bajo la bandera de la bondad y la compasión. Su estatua, el faro de la bondad, se convirtió en un símbolo global de esperanza y resiliencia. Los hijos de Emma, ahora adultos, continuaron con el trabajo con la misma pasión que había impulsado a las generaciones anteriores. Hablaron del señor Samuel no como una figura del pasado, sino como una fuerza siempre presente, guiándolos en momentos de duda y desafío. Y aunque el señor Samuel ya no estaba físicamente, su espíritu permanecía en cada historia compartida, en cada acto de bondad dado libremente y en cada líder que elegía estar con otros en lugar de estar por encima de ellos. Porque en cada acto de bondad, su legado vivía, demostrando que el mundo realmente puede cambiar con una persona, un momento y una onda a la vez. La historia de la Iniciativa Samuel es un recordatorio eterno del impacto profundo que puede tener la bondad de una sola persona en el mundo. Desde los actos silenciosos y modestos del señor Samuel, un conserje que barrió pisos con dignidad, hasta el movimiento global liderado por Marcus, Lena y Emma, este viaje ilustra que el verdadero liderazgo está arraigado en la compasión y la empatía. El legado del señor Samuel es más que una historia. Es un testimonio del poder de creer que incluso los gestos más pequeños pueden crear ondas mucho más allá de lo que uno puede ver. Su influencia transformó una oficina corporativa en una comunidad de comprensión y, eventualmente, se extendió por todo el mundo, impactando incontables vidas y redefiniendo cómo las personas veían el éxito y el liderazgo. Emma y Marcus, llevando la antorcha, demostraron que las lecciones de bondad podían adaptarse y expandirse para nuevas generaciones y nuevos desafíos. A través de su trabajo, mostraron que los actos de empatía no son solo idealistas, sino prácticos, formando la base de comunidades resilientes y prósperas. Mientras el mundo sigue cambiando, las enseñanzas del señor Samuel perduran, recordándonos que, sin importar cuán complejas o divididas sean las cosas, siempre hay poder en la bondad. Y, aunque la influencia de una persona puede comenzar como una pequeña onda, con tiempo, compromiso y el coraje de actuar, puede convertirse en olas que toquen costas mucho más allá de lo que jamás se imaginó. Al final, la historia del señor Samuel es un llamado a la acción para todos nosotros. Liderar con empatía, construir con compasión y recordar que cada acto de bondad tiene el potencial de cambiar el mundo. Gracias por presenciar esta poderosa historia de transformación y el increíble impacto de la bondad. Si esta historia te resonó, no dejes que termine aquí. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, solo hace falta un pequeño acto de bondad para iniciar una onda que puede cambiar vidas. Si crees en el poder de la empatía y la compasión, dale me gusta. Suscríbete para más historias inspiradoras y deja un comentario compartiendo tus propias experiencias con actos de bondad. Construyamos juntos una comunidad que se eleve y se apoye mutuamente. Juntos
podemos hacer el mundo un poco más brillante, un acto a la vez.